¿Qué tal, maestra? Buen día. Mi nombre es Juan Pablo Telles López del grupo 2004. En esta ocasión el tema que me tocó fueron las fuentes del estudio para el derecho azteca. Voy a comenzar con algunas definiciones de fuentes de derecho. ¿Qué son fuentes del derecho? Las fuentes del derecho se pueden catalogar como reales o materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Las fuentes reales son todas aquellas que nos sirven a nosotros como sociedad para poder crear una norma jurídica que se sancione de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Después siguen las fuentes históricas. Estas fuentes históricas son testimonios, son costumbres, son códices que en este tema los abordaremos. Y los papiros o los libros. Estas ya entran, como ya lo mencioné, en las fuentes históricas. Como mencionaba, ¿qué es un códice? Pues un códice son documentos escritos a mano, elaborados dentro de una cierta tradición, en este caso la azteca, en el cual nos explican detalladamente la forma de vivir de nuestros antepasados, de los conquistadores a nuestro territorio. Los monjes y los hombres de religión decían que no tenía que haber otra religión, nada más la que ellos nos tendrían que imponer. Debido a esto, y por obvias razones, los códices, perdón, por su temática eran religiosos, históricos, económicos, etnográficos, etc. Fueron muy importantes porque, como ya lo mencioné, nos relataban un poco de su vida y de sus costumbres. Como decía, la civilización azteca alcanzó un grado de desarrollo elevado en comparación con otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy bien definido su sistema político, económico y, podemos llamarlo así, judicial. Una vez formada la sociedad azteca, de acuerdo al origen de México Tenochtitlan, se forma una triple alianza. ¿Quién estaba integrado en esta? Pues estaba conformada por Texcoco, Tlacopan y México Tenochtitlan, por obvias razones. Durante el imperio, pues obviamente necesitaban tomar decisiones fundamentales de acuerdo a la conducta de sus súbditos, por decirlo de alguna manera. Y se necesitaba una colaboración con el gobierno, o en dado caso de que éste se ausentara, reemplazarlo con algo o con alguien. El gobierno estaba conformado por funcionarios que fungían un papel de jueces al vigilar el cumplimiento de las normas. Esto se marcó mucho, ya que empezaron a cobrar los impuestos, empezaron con el trueque, empezaron de alguna manera con lo que en nuestra actualidad eh, se conoce como, ¿cómo lo podría llamar? Burocracia, que puede ser que esté constituida, no sé, en el pasado por sacerdotes, inspectores de comercio y recolectores de impuestos, y en nuestra actualidad pues con el gobierno actual. Voy a empezar a abordar el tema del derecho azteca. Como ya lo mencioné, la triple alianza fue importante para que se destacaran prominentes legisladores, hombres que empezaban a estudiar todo este tema y el cómo se desenvolvían su pueblo en sociedad. Esta triple alianza creó tribunales en la capital y en las ciudades que estaban integradas a estos. En ese tiempo, bajo su mandato se elaboraron 20 leyes, en su mayoría eran de carácter penal, pero también abordaban cosas sobre el comercio, sobre la música, que más adelante lo voy a empezar a abordar. En específico, eran 18 leyes referidas a los delitos como la alta traición a la patria, delitos especiales de guerra,
y delitos de embajadores, además de los delitos privados. Más específicamente, Nezahualcóyotl fue quien empezó a desarrollar un sistema jurídico. Estas estaban integradas por causas civiles y criminales. ¿Qué quería decir con esto? Que ellos se encargaban de castigar, entre otros delitos, llámese la homosexualidad, la traición, ya sea a algún dios o al gobierno, los adúlteros, el robo, en ese tiempo ya se empezaba a sancionar, y como comentaba anteriormente, también había normas como para la música y la ciencia, ¿no? Estas se encargaban de regular las artes, la música, la danza y la ciencia. Con regular me refiero no sé cómo se podría llamar en la actualidad, como libre expresión, y obviamente pues castigaban la superstición de las brujas, de hechiceros, o sea, repudiaban cualquier otra cosa que no fuera de sus dioses. En cuestión de guerra, había tribunales específicos que se encargaban de sancionar los actos contrarios a las disciplinas, ¿no? Si yo lo entendí de esta manera, si había alguna trifulca, cosas así con otros pueblos, pues obviamente se les tenía que sancionar. ¿Por qué? Porque los guerreros no les correspondían y no cumplían con sus obligaciones. Pues sí, también regulaban mucho la cuestión de hacienda. ¿Qué querían dar a entender con esto? Que, como ya lo mencioné antes, se encargaban mucho de cobrar los impuestos y, y pues obviamente de que la gente cumpliera con los debidos pagos que se tenían que hacer como tributos. Si no cumplían con esto, pues obviamente aplicaban una pena de muerte. Digo, actualmente se escucha un poco fuerte, pero en ese tiempo era muy normal. ¿Por qué? Porque así hacían a sus súbditos que, que no lo descuidaran y pudieran obedecer y tener un control en las normas que ellos mismos pusieron. Eh, Otra cosa muy importante fue que los consejos de estas disposiciones y obviamente el Consejo Supremo de Nezahualpilitzintli, que fue un rey de Texcoco, proclamó que los hijos de los esclavos nacieran libres. Esto ya le da entrada un poco a los derechos humanos que tenemos hoy en día, de la libertad. Eh, y como ya lo había mencionado, pues obviamente se sancionaba todo lo que no fuera dentro de la guerra, se sancionaba de igual manera en materia como de paz, que yo lo relaciono mucho con la ONU en estos tiempos, ¿no? En nuestros tiempos actuales. Por encima de este consejo o de este tribunal había un tribunal superior que se llamaba Tlaxtitlán. ¿Qué funciones tenía? Pues obviamente revisaba la sentencia dictada por la primera instancia y sus decisiones eran inapelables. Es como, no sé, en nuestros tiempos la Cámara de Diputados y Senadores, donde uno es la Cámara Revisora y el otro la Cámara de la Iniciativa. Yo me lo imagino así. Entonces, cuando el fallo era definitivo y irrevocable, este tribunal se encargaba como de las controversias de la nobleza y pues obviamente funcionaba con 4 jueces solamente. También investigando este tipo de tema del derecho de los aztecas, me sorprendió mucho que en el matrimonio ya había una figura donde podría ser temporal y obviamente disuelto por un fallo judicial, o sea, me refiero a un divorcio. Eh, las causas por las que se disolvía un matrimonio en esos tiempos, pues era porque, no sé, eh, la mujer se volvía de alguna manera floja, impaciente, descuidada,
o es más, hasta si fuera estéril. Entonces, cuando había un divorcio, los hijos forzosamente se quedaban con el padre. ¿Por qué? Porque estábamos en una sociedad donde la mujer tal vez no tenía el suficiente reconocimiento para poder hacerse cargo de sus hijos y el hombre era el que tenía que estar como responsable. Eh, a la familia también se le asistían bastantes derechos, por ejemplo, en los que se le podría dar derecho a un hijo desobediente que entrara como esclavo, o sea, que lo hicieran esclavo. Digo, desde ahí en una familia ya se estaba tipificando un grado de conducta. Si al padre no le obedecían, etcétera, etcétera, se portaba mal, pues obviamente el padre podía tomar la decisión de hacerlo esclavo. Y en lo que me llamó también la atención, digo, todo esto lo hablo en general del derecho, fue que los padres también podían heredarle a sus hijos. O sea, ya se hablaba de una sucesión legítima, por ejemplo, ya en ese tiempo. En cuestión de derecho procesal, existían, ¿cómo se podría llamar? Dos tipos de tribunales, los reales y los provinciales. Los primeros funcionaban en la capital y estaban situados en las casas reales. Estos fungían las funciones de la primera instancia, ya que ellos se enteraban primero de las controversias pues sí, del mismo pueblo, y estaban integrados de una manera colegiada y había de tres a cuatro o de cuatro a cinco jueces. Y pues obviamente su sentencia era promulgada por el presidente de este consejo. También había, como ya lo mencioné en un inicio, tribunales, o más en específico un tribunal que se llamaba Tecpical, que ese tribunal se encargaba solamente de los asuntos relacionados con la nobleza, sobre las guerras y el adulterio. Con las guerras me refiero a los guerreros, no a la población guerrera que pues obviamente tenía que o necesitaba un tribunal especial para no juzgar ni menos ni más que a los demás, ¿no? En cuestión de las medidas, había cárceles, careos, testigos, obviamente bajo juramento, y ese tipo de juramentos eran ante sus dioses. Y pues realmente son instrumentos en nuestra actualidad del derecho penal. Digo, a lo mejor no todos, pero sí se conservan aún muchos. Y yo creo que para finalizar sería importante señalar que nuestros antepasados no habían desarrollado una escritura como tal, sin embargo tuvieron la capacidad para definir un sistema jurídico en cuestión de derecho penal, procesal, familiar, y las penas eran muy, muy, muy definidas, ¿no? Asimismo, pues los códices que teníamos y estelas eran las principales fuentes primarias del estudio para el derecho en ese tiempo. Y así, pues obviamente si nosotros en nuestros tiempos tendríamos esos códices, sería una fuente importante para la existencia del derecho. Digo, lo fue, pero a carencia o a falta de esos códices no podemos explicar a lo mejor tan detalladamente el derecho azteca. Pero me sorprende en verdad mucho cómo los aztecas pudieron de alguna manera definir, como ya lo mencioné, lo que es ahora, por ejemplo, nuestros tiempos, ¿no? Que a lo mejor tenemos un poco de derecho romano, tenemos un poco de derecho azteca, digo, no ponen penas de muerte, ¿no? En México, pero me sorprende mucho el que ya hayan tenido
como ya lo mencioné, derecho penal, derecho procesal, derecho civil, hasta el derecho de las tierras. Entonces es un tema muy importante que me gustó mucho investigarlo, maestra, y espero que me haya explicado de la mejor manera. Si me revuelvo, discúlpeme, ¿vale? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.